Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte nuevamente. Como te habrás dado cuenta, en el video anterior dejé pendiente la explicación acerca de la afirmación que hizo el ángel en Apocalipsis 10:6, en donde anunciaba que el tiempo no sería más. En el siguiente tema explicaré su significado, así que prepárate, ya comenzamos. Surge una pregunta al leer Daniel 8:14. ¿Qué son los 2300 días o 2300 tardes y mañana? Según Génesis 1, una tarde y mañana es un día de 24 horas, pero el tiempo que especifica una profecía simbólica se debe interpretar en forma simbólica. Dicho de otra manera, para abrir correctamente un candado de combinación, es necesario ordenar o alinear los números de su clave para que finalmente se destrabe. Olvidarse de la clave puede ser un verdadero dolor de cabeza, especialmente si estamos apurados. La clave que nos permite comprender este tipo de profecías cronológicas se encuentran en el principio bíblico según el cual un día de tiempo profético equivale a un año solar, literal. Con esta clave, el enigma profético se resuelve fácilmente. Pero eso sí, los datos utilizados deben ser fácilmente comprobados. Entonces, para comprender Daniel 8:14, debemos ir a Daniel 9, donde Dios comisionó al ángel Gabriel para que le enseñara la visión al profeta. Pero su impacto le causó tal espanto al profeta que se enfermó y debió interrumpir su explicación. Al final del capítulo, Daniel reconoció este impacto y que la visión no la entendía. A causa de esta interrupción, Gabriel tuvo que demorar su explicación del factor tiempo, el único aspecto de la visión que aún no había sido explicado. Daniel 8 y 9, por lo tanto, están conectados. El capítulo 9 es la clave para desentrañar el misterio de los 2300 días. Cuando Gabriel apareció, le dijo a Daniel que había recibido la orden de explicarle la visión y lo hace a partir de una profecía destinada al pueblo de Israel que pondría su sello de garantía con respecto a la veracidad de la profecía de los 2300 días. Le dice a Daniel que 70 semanas o 490 años estaban destinados para los judíos y Jerusalén y que debían ser cortadas del período mayor de 2300 años. Como punto de partida, para los 490 años, Gabriel señala la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Este decreto concedía plena autonomía a los judíos. Fue proclamado en el año 7 del rey persa Artajerjes y se hizo efectivo en el otoño del año 457 a.C. En la descripción del video les dejo las referencias bíblicas de los años de los 3 decretos medo-persas que afectaron favorablemente a los judíos. El último fue el más completo e importante. Según la profecía, el Mesías príncipe, es decir, Cristo, aparecería 483 años después de la promulgación del decreto en el 457 a.C., llegando de esta manera al otoño del año 27 de la era cristiana, cuando Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio público. Al observar estas dos fechas, es muy fácil darse cuenta de la asombrosa exactitud de una profecía tan antigua. Solo Dios
pudo haber predicho la venida de su Hijo con una precisión tan asombrosa que desafía toda explicación racionalista. En ocasión de su bautismo, en el Jordán, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y recibió el reconocimiento de Dios como el Mesías. La proclamación de Jesús, el tiempo se ha cumplido, se refiere precisamente al cumplimiento de esta profecía cronológica del Antiguo Testamento. La profecía continúa diciéndonos que a la mitad de la semana 70, en la primavera del año 31 de nuestra era, exactamente 3 años y medio después del bautismo, el Mesías muere en la cruz y pone fin a todo el sistema de sacrificios al entregar su propia vida. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, indicando así la abolición de todos los servicios del templo, por decisión divina. Lo que muestra también que la purificación del templo de Daniel 8:14 jamás podía referirse al templo de Jerusalén y que además fue destruido en el año 70 de la era cristiana. A partir de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, sus discípulos predicaron en Jerusalén y en el año 34, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazo al Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces, el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución, tuvieron que huir de Jerusalén. Hasta aquí, cada uno de los detalles de la profecía se ha cumplido de una manera sorprendente, al igual que la alineación de los números de la clave del candado. El principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Concluidos los 490 días o años, quedaban por cumplirse aún 1810 días o años. Contando desde el año 34 después de Cristo, los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario quedó definitivamente establecida. Los 490 años de una profecía perfectamente comprobable de hechos que ocurrieron en esta tierra actúan como un sello de calidad para asegurarnos que en el cielo, donde nuestros ojos no pueden penetrar, se dio inicio a la purificación del santuario celestial. Sobre este tema tendremos mucho para decir más adelante. En conclusión, Apocalipsis 10:6, cuando dice que el tiempo no sería más, nos está indicando la finalización de la profecía cronológica más larga de la Biblia. En el próximo video voy a continuar con la experiencia que Juan tuvo con el librito abierto. Te recuerdo darle un like al video y suscribirte a Teología al Día si aún no lo hiciste. Dios te bendiga.